Bien, vamos a desglosar esto. Imaginen un modelo de negocio que, según los expertos, ya es más rentable que el narcotráfico a nivel global. Uf, eso es decir mucho. Totalmente. Y es un negocio donde no necesitas bodegas, ni ejércitos, ni rutas de transporte. De hecho, el director de la operación ni siquiera necesita salir de su casa. Suena a ciencia ficción, pero es la realidad del crimen en el siglo XXI. Exacto. Y hoy vamos a meternos de lleno en ese mundo. Tenemos en nuestras manos el material de una conferencia fascinante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, impartida por el doctor Ismael de Jesús Montaño Borboa. Una conferencia que se llama Cibercriminalidad, cuando el delincuente no necesita salir de casa. El título lo dice todo. Justo. Y nuestra misión hoy es analizar su lógica, porque como lo plantea la conferencia, para detenerlos, no hay que pensar en ellos como genios del mal, sino como empresarios. Empresarios de lo ilícito. Y esa, creo, es la clave de todo. No es un tema puramente tecnológico, de unos y ceros. No, para nada. Esto es criminología pura. Los delitos de siempre, el fraude, el acoso, el robo, simplemente encontraron un nuevo terreno de juego. Uno mucho más fértil y con menos reglas, en el mundo digital. Y si entendemos la lógica de su negocio, pues entendemos cómo arruinárselo. Para empezar a entender la escala de este negocio, hay que ver los números. Y la verdad, son para marearse. Solamente en 2023 se registraron más de 880,000 denuncias, que sumaron pérdidas por 12.5 mil millones de dólares. Y ojo, lo más fuerte es que esas cifras son solo la punta del iceberg. Son nada más los casos que sí se denuncian. Claro. La realidad con toda la gente que no dice nada por pena, por no saber cómo, o porque siente que no va a pasar nada, es muchísimo más grande. Y la tendencia es brutal. Piensa en el crecimiento. En 2019, las pérdidas eran de 3.5 mil millones. O sea, se cuadruplicó en menos de 5 años. Es un crecimiento explosivo que, bueno, ninguna empresa legal podría ni soñar. Es una locura. Y no estamos hablando de un solo producto. Es un catálogo entero de servicios criminales. Sí, la conferencia los agrupa en varias categorías. Por un lado, está el ciberacoso y el ciberbullying, que quizás no siempre buscan dinero, pero el impacto psicológico que tienen es devastador. Luego tienes el pan de cada día, el phishing y los fraudes electrónicos. Esos nos llegan a todos. Claro, son los intentos constantes de engañarnos para sacar datos de tarjetas, contraseñas o, bueno, directamente dinero. Es el carterista de la calle, pero con un alcance de millones de personas a la vez. Y de ahí escalamos a algo mucho más sofisticado, como el ransomware. Mucha gente ha escuchado el término, pero ¿cómo funciona en la práctica? Pensemos en el ransomware como un secuestro, pero de tu vida digital. Ok. Haz de cuenta que un día llegas a tu casa y un cerrajero cambió la chapa, puso todas tus fotos y documentos en una caja fuerte y rompible y te deja una nota. Una nota que dice: Págame en Bitcoin si quieres volver a entrar y recuperar tus cosas. Eso, a nivel digital, es el ransomware. Para una empresa puede significar el fin de sus operaciones. ¡Qué fuerte! A eso le sumamos el robo de identidad, la difusión de información privada para arruinar reputaciones. Y claro, el hackeo puro y duro para tirar sistemas de empresas o hasta de gobiernos. Es un arsenal completo. Pero el hilo conductor de todo esto, y es el punto central que expone la fuente, es esta: migración del delito. Exacto. El delincuente sigue buscando lo de siempre: dinero fácil, poder, información valiosa. Lo que cambió fueron las herramientas. Ahora tienen un alcance global y un anonimato casi total. Algo que era impensable en el mundo físico. Ok, aquí es donde quiero que profundicemos. La conferencia propone que para entender este fenómeno hay que aplicar algo llamado la teoría de la elección racional. Suena muy académico. Suena súper académico, pero la idea es brutalmente simple. Es que lo es. La teoría dice que la mayoría de los delincuentes no son monstruos irracionales o personajes de película. Son actores racionales. Hacen un cálculo. Sí, un análisis de costo-beneficio, como cualquier empresario antes de lanzar un producto. Y en el ciberespacio, ese cálculo casi siempre le sale a favor. A ver, desglosemos ese cálculo. ¿Cuáles son los beneficios que ven ellos? Los beneficios percibidos son altísimos. Primero, el obvio: dinero. Mucho y relativamente fácil. A través de fraudes, extorsiones. Ransomware, lo que sea. Segundo, el acceso a datos.
La información personal es el nuevo petróleo. Se puede vender, usar para otros fraudes, para suplantar identidades. Claro. Tercero, el control. La capacidad de paralizar una empresa te da un poder inmenso. Y no hay que olvidar el prestigio dentro de sus propias comunidades. Para ciertos grupos, un hackeo exitoso es una medalla. Ok, beneficios claros. Dinero, datos, poder, estatus. Ahora, la otra mitad de la ecuación, que es, creo, la más importante. El costo. ¿Por qué es tan bajo? Porque el riesgo de que te atrapen es mínimo. Ahí está el corazón del negocio. El anonimato. El anonimato es la regla. Pueden operar desde cualquier parte del mundo escondidos detrás de capas y capas de tecnología como las VPN o la red Tor. Que hacen casi imposible rastrearlos. Exacto. Es casi imposible saber el origen real de un ataque. O sea que en la mente del delincuente es como si no hubiera policía. Una sensación de impunidad casi absoluta. Pero, ¿de verdad es tan fácil? ¿Nadie los atrapa? Es que ahí está el otro gran problema, las jurisdicciones internacionales. Ah, claro. Un criminal en Europa del Este lanza un ataque usando servidores en Asia para robarle a víctimas en México. ¿Qué policía investiga? ¿La de México? ¿La del país del servidor? ¿La del país del criminal? Se convierte en un laberinto burocrático y legal. Que, en la práctica, hace que la mayoría de los casos queden sin resolver. Entiendo. Es un negocio global con una aplicación de la ley que sigue siendo local y, pues, muy lenta. Hay un ejemplo que ilustra esto perfecto, el del phishing masivo. Es el ejemplo perfecto del modelo de negocio a escala. Un estafador no se molesta en investigar a una víctima. Simplemente programa un sistema para enviar 100,000 correos de phishing. Que parecen del banco, de un servicio de paquetería, lo típico. Justo. El costo de enviar esos correos es prácticamente cero. Digamos que el 99.9% de la gente lo ignora. Que es lo que hacemos casi todos. Pero si solo un 0.1%, o sea, 100 personas, caen en la trampa y les roban, digamos, $50 a cada una, Ya ganó $5,000. con un esfuerzo mínimo y un riesgo casi nulo. Es un juego de números. No necesitan que el engaño sea perfecto, solo que funcione un porcentaje ínfimo de las veces para que sea increíblemente rentable. Exacto. Y esto conecta con otra teoría criminológica que se menciona, la de la actividad rutinaria. Que también suena complicada, pero la idea es muy simple. Para que ocurra un delito, se necesitan 3 cosas al mismo tiempo y en el mismo lugar. Un delincuente motivado, Ok. un objetivo vulnerable y la ausencia de un guardián. Y el ciberespacio es donde estas 3 cosas coinciden millones de veces por segundo. Totalmente. O sea, el escenario perfecto para el delito se da a cada rato en la palma de nuestra mano. El delincuente motivado puede estar en cualquier parte. El objetivo vulnerable somos nosotros cuando usamos la misma contraseña para todo. O cuando nos creemos una oferta de trabajo demasiado buena para ser verdad. Guardián es precisamente esa contraseña débil. Es no tener un antivirus. Es no tener activada la autenticación de 2 factores. Es simplemente no pensar 2 veces antes de dar clic a un enlace raro. No necesitan forzar una puerta. Nosotros se la dejamos abierta de par en par. La prevención empieza justo ahí, en dejar de ser el blanco fácil. Y aquí es donde llegamos a una conclusión que a muchos les sonará increíble. La cibercriminalidad como negocio ya es más rentable que el narcotráfico. Así lo plantean. Y como todo gran negocio, tiene su propia infraestructura, sus mercados, y para eso tenemos que hablar de la Dark Web. Sí, porque si el cálculo racional es el por qué, la Dark Web es el cómo. Es el centro comercial del crimen digital. Las capturas de pantalla que incluye la fuente son alucinantes. No es un callejón oscuro y desordenado. Son sitios que funcionan como Amazon o Mercado Libre, con catálogos, carritos de compra, precios. Y sistema de reseñas. Y hasta sistema de reseñas de otros criminales para calificar al vendedor. Un momento, para que quede claro. ¿Me estás diciendo que en la Dark Web se puede contratar un ataque o comprar datos de tarjetas con la misma facilidad con la que pido una pizza? Tal cual. Es el Crime as a Service. El crimen como un servicio. La profesionalización es total. ¿Y qué precios se manejan? Por ejemplo, las capturas muestran que el hackeo de una cuenta de Facebook o Twitter se vende por unos $500. No es tanto, la verdad. O paquetes de 10 tarjetas de crédito robadas con saldos garantizados de miles de dólares por apenas $90. El retorno de inversión es astronómico.
Y me imagino que también hay cosas más pesadas. Claro, se anuncian armas y drogas, todo pagado en criptomonedas para mantener el anonimato. Esto rompe por completo el estereotipo del hacker genio y solitario. Esto es una industria. Ese es el punto. Han democratizado el crimen. Puedes ser un criminal sin tener ni la más remota idea de cómo hackear. Solo necesitas dinero. Y ganas de hacerlo, claro. Pero más allá de estos mercados tan espectaculares, el verdadero volumen del negocio está en las amenazas cotidianas, las que llegan a nuestros teléfonos, ¿El fraude por WhatsApp? que es uno de los que más ha crecido en México según la presentación. Claro, todos hemos recibido o escuchado de esos mensajes. El típico de Hanna de Recursos Humanos de LinkedIn. Sí, que te escribe desde un número de Indonesia ofreciéndote un trabajo de medio tiempo por un sueldo increíble. O el otro, que es más peligroso porque apela a las emociones. El mensaje de un supuesto familiar que dice que tiene una emergencia y necesita una transferencia urgente. Juegan con dos de los impulsos humanos más fuertes: la ambición y la urgencia. Saben que si la oferta es muy buena o el problema muy grave, bajamos la guardia. Y de nuevo, es un negocio de volumen. Exacto. Pero entonces vemos que juegan con la urgencia y la confianza usando texto. La siguiente frontera del engaño es mucho más sofisticada, porque ya no se trata de leer, sino de ver y escuchar. Hablamos de los deepfakes. Hablamos de los deepfakes. La palabra se escucha por todos lados, pero para que quede clarísimo, ¿de qué estamos hablando? En palabras sencillas, es usar inteligencia artificial para crear un engaño casi perfecto. Es tomar la cara o la voz de una persona y hacer que diga o haga algo que jamás hizo. Dame un ejemplo. Imagínate un video del director de tu empresa anunciando la quiebra, cuando en realidad está de vacaciones. O un audio de tu hijo pidiendo un rescate con su propia voz. El potencial para el caos es brutal. Es aterrador. El nivel de manipulación es total. Ahora, ante algo tan sofisticado, ¿hay forma de defenderse? ¿Cómo podemos identificar un deepfake? Afortunadamente, la tecnología todavía no es perfecta. Hay pistas sutiles que nos pueden alertar. ¿Cómo cuáles? Una de las principales es el parpadeo. Los humanos parpadeamos de forma regular, pero los algoritmos a veces olvidan hacer que la persona parpadee, o lo hace de forma muy extraña. ¿Interesante? O sea, fijarse en los ojos. ¿Qué otras señales hay? La iluminación y las sombras en la cara a veces no coinciden con el resto del entorno, se ven como pegadas, Como un mal montaje. algo así. También la sincronización de los labios con el audio puede fallar, o la voz puede sonar un poco metálica, sin emoción. Son detalles mínimos, pero si algo nos parece raro, la clave es desconfiar y verificar por otro medio. Y esta facilidad para mover dinero y mantener el anonimato no solo impulsa los delitos que ya conocemos, también crea ecosistemas económicos nuevos en zonas, digamos, éticamente grises. Exacto. Y aquí la conferencia entra en un terreno controversial con una sección que titula Prostitución 2.0. Es un término fuerte. Es fuerte, y creo que es importante aclarar la perspectiva. No se está haciendo un juicio moral, ¿cierto? Para nada. La perspectiva de la fuente es la de un análisis de fenómeno. Observa cómo plataformas como OnlyFans, que no fueron diseñadas para eso, se han convertido en escenarios para la monetización de contenido sexual a una escala global nunca antes vista. Redefiniendo una industria entera. Exacto. Se analizan las nuevas dinámicas económicas que surgen, que a menudo difuminan líneas éticas y legales que antes estaban más claras. Es otra faceta de cómo el mundo digital crea y transforma mercados. Y el análisis no se queda ahí. Señala que este tipo de monetización se ha expandido a lugares totalmente inesperados como Facebook Gaming. Sí, se menciona el caso de algunas transmisiones de videojuegos que, en apariencia, son sobre eso, pero que en realidad esconden una trama de monetización sexual. ¿Cómo funciona? Se incentivan donaciones o suscripciones de los espectadores a cambio de que la persona que transmite realice ciertos actos o muestre contenido explícito. De nuevo, muestra cómo cualquier plataforma con monetización directa puede ser adaptada para estos fines. Lo que plantea enormes desafíos de moderación para las empresas. Claro. Entonces tenemos un panorama completo. Un negocio multimillonario basado en un cálculo racional de bajo riesgo, con sus propios mercados y con tácticas que van del WhatsApp a la inteligencia artificial. La pregunta del millón es, ¿cómo nos defendemos? La clave, según la conferencia, no está solo en la persecución, que ya vimos que es muy complicada. La clave está en atacar el modelo de negocio.
en alterar ese cálculo racional. Para que el delito simplemente ya no le sea rentable. Arruinarles el negocio. Me gusta cómo suena. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Se ataca cada parte de su ecuación. Primero, aumentar el esfuerzo que necesita el delincuente. Ok. Algo tan sencillo como que todos usemos la autenticación de 2 factores cambia el juego. Ya no les basta con robar una contraseña. Ahora necesitaría nuestro teléfono, lo que lo hace mucho más difícil. Hacerles el trabajo más difícil. Tiene sentido. ¿Qué más? Segundo, aumentar el riesgo de ser atrapados. Aquí es fundamental la cooperación internacional entre policías y agencias de ciberseguridad. Para que no haya dónde esconderse. Exacto. Si empiezan a ver que pueden ser rastreados, identificados y extraditados, esa sensación de impunidad empieza a desaparecer. Y finalmente, la parte que nos toca a nosotros como usuarios. Exacto. La tercera y quizás más importante estrategia a nivel individual es disminuir el éxito del ataque. Y esto se logra con una sola palabra: educación. Saber reconocer las trampas. Un usuario que sabe reconocer un correo de phishing, que desconfía de ofertas demasiado buenas, que nunca da datos personales por teléfono, Es un objetivo blindado. es un cliente perdido para el negocio del cibercrimen. Se trata entonces de cerrarles las puertas que nosotros mismos dejamos abiertas. Si el esfuerzo es mayor, el riesgo sube y el éxito baja. El cálculo cambia por completo. El negocio deja de ser atractivo. Esa es la idea central. Esa es la conclusión. El enfoque no puede ser solo reactivo, tiene que ser proactivo, diseñando un entorno digital y educando a los usuarios para que el ciberespacio sea un lugar mucho más hostil para la delincuencia. En resumen, lo que hemos desglosado hoy es que la cibercriminalidad no es magia negra. Es un negocio frío y calculador. Su mayor aliado es nuestro desconocimiento y el anonimato que les da la red. Y la defensa más efectiva no es un antivirus. Sino entender su lógica para hacer que su negocio simplemente no valga la pena. Y todo este análisis se ha centrado en esa lógica económica del cibercrimen, en el delincuente que busca un beneficio tangible, principalmente dinero. Pero esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta para reflexionar. ¿Sí? ¿Qué pasa con los ciberataques que no buscan dinero? Pensemos en los grupos de hacktivistas que tumban la página de una empresa por motivos ideológicos, o en los ataques patrocinados por estados para desestabilizar a otro país. O incluso en el ciberacoso. Claro, donde la ganancia no es económica, sino el daño psicológico o la humillación de la víctima. ¿Cómo se aplica la prevención cuando el beneficio que busca el delincuente no es la rentabilidad, sino el caos?